Muy buenas tardes, queridos chicos. Vamos a empezar con el estudio de estadística. Revisaremos los conceptos básicos, por lo cual vamos a empezar realizando esta pregunta que se investiga y tenemos un problema que se está planteando de una empresa que fabrica caramelos. El problema nos dice que existe una empresa que se dedica a fabricar productos de alimentos, pero quieren sacar un nuevo sabor de caramelos. Pero entonces, para iniciar la producción y para buscar la mejor inversión, van a hacer una encuesta, van a hacer una pregunta a muchas personas. ¿Cuál va a ser la pregunta? Van a preguntar qué tipo de productos, ¿no es cierto?, consumen regularmente, ¿no es cierto?, específicamente qué sabores les gustan, cuál es el precio que estarían dispuestos a pagar por una nueva presentación también. Entonces el problema nos está planteando qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que quiere investigar la empresa. Chicos, participe por favor. ¿Qué es lo que quiere saber la empresa para hacer el nuevo dulce, el nuevo caramelo? Aquí nos dice que quieren saber las preferencias en sabores. En otras palabras, si les gusta más el sabor de chocolate, el sabor de fresa, menta, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. También pregunta otra cosa, el precio. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Por ejemplo, si van a pagar 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, $1, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere hacer la empresa? Esto se llama un estudio de mercado. Al querer lanzar un nuevo producto, primero se investiga las preferencias de aquellas personas que van a comprar. Por esa razón es que ellos quieren averiguar eso. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería que la empresa, ¿no es cierto?, busca saber los sabores que les gusta a las personas y también el precio que estarían dispuestos a pagar. ¿Qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se ocupa del estudio de fenómenos de tipo genérico en distintos ámbitos, por ejemplo, ámbito social, económico, a veces son, como dice acá, normalmente complejos y enmarcados en un contexto variable. El estudio de la estadística es bastante amplio, pero nosotros vamos a ver los conceptos más importantes y los más básicos para empezar nuestro estudio. Ahora miren chicos, la estadística es la ciencia, ¿no es cierto?, de reunir, analizar, presentar e interpretar datos. Especialmente ¿en dónde? En los negocios, la economía, la física, la medicina y muchas otras ciencias. La estadística brinda herramientas para la toma de decisiones más acertadas. Sí, entonces este sería nuestro concepto, el que lo vamos igual a dejar adjunto en el documento. Ya bueno, primero adjuntemos esta primera parte. Ya habíamos dado las respuestas también de esto. Vamos a adjuntar ahora nuestros conceptos, que son los más importantes. A la final, chicos, recuerde que sus evaluaciones nos vamos a basar mucho en los conceptos que se están colocando en el documento, porque el libro es amplio, tiene bastantes cosas, bastantes detalles, pero en el documento dejamos lo más importante, lo más significativo. Sí, así que lo vamos a ir colocando acá. Y esta parte que les había mencionado, chicos, la estadística, este estudio nos va a permitir, como les dije, tomar decisiones más acertadas. ¿Sí? Entonces esa parte la voy a resaltar, porque la estadística nos va a permitir eso, tomar buenas decisiones. Si se abre un negocio nuevo y se hace todo en base a un estudio estadístico. Pero para empezar, nuestros dos primeros conceptos, chicos, son los siguientes: la población y la muestra. La población y la muestra vamos a irlas definiendo con ejemplos también para que les quede claro. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de unidades o elementos definidos en el espacio y el tiempo.
Los elementos pueden ser personas, hogares, manzanas, juguetes, comida, escuela, hospital, empresa, otros. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto representativo de la población, a partir del cual se pretende realizar inferencias para dicha población. En otras palabras, chicos, la población viene a ser como el conjunto universo. Y para ello vamos a ir haciendo varios ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos de población y muestra para que se den cuenta cuál es la diferencia. Bien, vamos a empezar. Podría yo decir población habitantes de la ciudad de Quito, ¿sí? Y la muestra podría mencionar con respecto al tema del coronavirus. Y podría decir habitantes infectados con el COVID-19, que es el nombre que se ha utilizado. Quiero que se den cuenta la diferencia, chicos. En la población es un grupo general, es como el conjunto universo, como cuando estudiamos los conjuntos. Mientras que la muestra es un subconjunto, uno más pequeño, que pertenece, obviamente, al conjunto más grande. En este caso estamos hablando de qué habitantes, ¿de la ciudad de Quito o de otra ciudad? De Quito. Ya, entonces si yo pongo de la siguiente forma: habitantes de la ciudad de Guayaquil infectados por el COVID-19, ¿es correcta mi muestra con respecto a la población? No, o sea, no, porque muestra es algo pequeño, es un subconjunto de la población, una parte pequeña de la población. Muy bien, Josué. Sí, podríamos cambiar. Esta muestra también se puede convertir en una población, y ya les voy a demostrar por qué. Habitantes de la ciudad de Quito infectados con el COVID-19. Ahora yo quiero un subconjunto más pequeño. Habitantes entre 20 y 49 años de edad infectados con el virus, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, chicos, este es un subconjunto mucho más pequeño, que me da un rango de edad, ¿sí? Voy a ver solamente personas entre 20 y 49 años. Voy a cambiar de ejemplo, ¿sí? Ya no con el virus. Voy a poner población. Puedo poner estudiantes de la unidad educativa particular adventista. Sí, esta vez este va a ser mi población. Yo puedo poner de esta forma. Y la muestra, ¿alguien me puede dar un ejemplo de muestra para esta población? La muestra dice, puede ser los estudiantes de la unidad educativa particular adventista del sur. Ya, estudiantes del Huepas, unidad educativa particular adventista del sur. Correcto. Porque está diciendo de todos los adventistas que hay, solo está diciendo una muestra. Correcto, incluso podríamos cambiarle aquí también, podríamos decir estudiantes de Gedeón, ¿no es cierto? ¿Sí o no? También, que es otro colegio. O también ¿de cuál? Del colegio del Ciudad de Quito. Del colegio Ciudad de Quito, que está en el norte. Podría ser cualquiera de ellos. Pero vamos a dejarle con nuestro querido colegio. Vamos a poner como población a nuestros estudiantes del Huepas. Estudiantes Huepas. Listo. Alguien que me dé el ejemplo de una muestra. Una muestra podría ser estudiantes de 5 a 9 años. Sí, podría ser de estudiantes de 5 a 9 años. O podríamos decir estudiantes de básica superior. ¿Quiénes son los estudiantes de básica superior? Octavo, noveno, décimo. Listo, muy bien. Entonces este sería mi muestra, porque en base a esto yo podría hacer preguntas. ¿Cuántos estudiantes tienen buenas calificaciones? ¿Cuántos estudiantes están quedados a supletorios? Realmente puedo hacer un estudio muy grande de esto. Voy a poner el último ejemplo. Y de esta forma se puede hacer de cualquier tema, chicos. Población
Listo, población, vamos a poner personas que les gusta comer helados. Sí, podría ser un ejemplo. Muestra Podría ser personas. personas que les gusta comer helados de chocolate. Exacto, muy bien. Algo específico. Personas que les gusta el sabor, ¿no es cierto? O podría ser les gusta los helados con sabor Sabor a a chocolate. chocolate. Sí, es válido. O fresa también, cualquier sabor. Porque Chicle, os estoy diciendo menta. de los helados y todos los sabores, pero la muestra solo es de uno. Excelente, muy bien, chicos. Vamos a avanzar con el siguiente concepto, que son los tipos de variables. Bueno, aquí también tenemos más detalles, chicos, que ustedes si quieren lo pueden revisar. Aquí se menciona una palabra censo. ¿Alguien sabe qué es un censo? O sea, es como, por ejemplo, una suma de todos los, por ejemplo, decir ahí animales o de personas. Eso, es la suma de un grupo, de toda una población. Por ejemplo, los países generalmente cada cierto tiempo, cada 10 años, por ejemplo el Ecuador, realiza un censo nacional en donde cuentan el número de habitantes que existen en el país para tener un dato preciso. Porque cada año, claro, van aumentando, ¿no es cierto?, debido a los nacimientos, o también va disminuyendo de acuerdo a aquellas personas que fallecen. Pero el censo me permite determinar cuántas personas existen, incluso a más detalle, cuántas personas existen por cada ciudad, por provincia, etcétera. Entonces realmente eso es bastante útil. Bueno, el siguiente concepto, chicos, variables. Dentro de las variables también vamos a tener estas dos tipos. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. ¿Qué son las variables cualitativas? Vamos a ir pasando de igual a los ejemplos. Ejemplos de variables. Listo. Cualitativas y cuantitativas. Listo. ¿Alguien me puede decir qué entendemos por cualitativa? O sea, una variable cualitativa es algo que nos muestra las características. Eso, son características. Bien. Estas características nos dice aquí. ¿Cualidades? Sí, exacto, cualidades, muy bien. Pero básicamente son aquellas que no podemos representar numéricamente. O Sí. no podemos Igual para contar. las cuantitativas, porque hasta cuantitativas son el nombre, así como algo de nombres. Ay, perdón, de números. Exacto. En cambio, cuantitativa se refiere a cantidad. O sea, ahí se pueden hacer, representar numéricamente. Exacto. O en otras palabras, cualitativas las que no podemos contar, cuantitativas las que podemos contar. Por ejemplo, vamos a ir poniendo algunas de las cualitativas. Cualitativas yo puedo decir, ¿no es cierto? Si una persona es inteligente, o tal vez no, ¿no es cierto? Podría ser. A la final se ha descubierto que existen distintos tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia matemática, inteligencia abstracta, etcétera. Por ejemplo, si alguien tiene miedo o no, una cualidad. ¿Podemos medir cuánta cantidad tiene de miedo a una persona? ¿Cuánto miedo tienes del 1 al 10? El miedo no puedes medir, pero del 1 al 10 sí puedes hacerlo. ¿Qué es lo que hiciste? Pusiste una variable cuantitativa para medir algo cualitativo. Eso es lo que hiciste. ¿Por qué? Porque las cualidades no podemos medir. Por ejemplo, la cualidad de ser bonito o feo. Sí, porque podemos, en las cualitativas, si fuera de miedo, tuviera que decir yo tengo miedo a tal cosa. En las cualitativas, como decimos, son cualidades, cosas que no podemos contar. Algo no numérico. Por ejemplo, inteligente, el miedo, bonito, los sentimientos, cualquier sentimiento, ¿no es cierto? No podemos medir. Ayúdenme con un ejemplo ustedes también. Cuantitativa, algo que podamos contar. Las cucharas.
Ya, por ejemplo, las cucharas, podría ser así. Número de cucharas. Número de cucharas en mi casa, ¿correcto? Sí. Ya, en mi casa, porque ya podría también contar, por ejemplo, sí, las teclas de una computadora, no sé, el número de pinturas dentro de una cartuchera. Esferos. Sí, podríamos contar los esferos y todo, pero quiero que se den cuenta, chicos, la diferencia entre variable cualitativa y cuantitativa. Las cualitativas no podemos contar. Las cuantitativas sí. Esas sí podemos contar. La siguiente parte de nuestra clase es la siguiente. ¿Cómo se recolectan datos? Existen básicamente dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Las vamos igual a adjuntar. Sí, para la recolección de datos se utilizan principalmente, hay más métodos, pero los principales son dos. ¿Cuáles son ellos? Es la encuesta y la entrevista. Creo que muchos de nosotros alguna vez hemos llenado alguna encuesta, ¿no es cierto? También tenemos la entrevista. ¿Cuál será la diferencia, chicos? Leanlo el concepto, aquí está presentado en pantalla. ¿Cuál será la diferencia? O sea que creo que en la encuesta nosotros recolectamos, recolectamos datos y en la entrevista nosotros preguntamos. O no sé. O sea, sí, en la entrevista también vas a recolectar datos, porque mira lo que dice aquí, ambas son para recolección de datos, tanto la encuesta y la entrevista. Ya miren la diferencia, aquí mismo está, la entrevista generalmente se lo realiza con una serie de preguntas, pero necesitas un entrevistador, una persona que pregunte de forma personal. La encuesta facilito, yo hago hojas o hago un formulario en Google Forms, les envío, ¿no es cierto?, ese enlace o les entrego las hojas y ustedes responden las encuestas. Pero en cambio en la entrevista debemos ir preguntando, ¿no es cierto? Como yo ya voy a poner un caso, voy a hacer en este momento un ejemplo de entrevista. Carlos, ¿cuántos años tienes? 12. 12. Muy bien, ¿cuál es tu color favorito? El rojo. Gracias, Carlos. Entonces, si se dieron cuenta, chicos, el ejemplo que yo acabo de plantear, ese es el ejemplo de una entrevista, en el cual se hace directamente y de forma personal. ¿Está claro? Sí, sí. Ya, Solo no entiendo un poco de la encuesta. Ya, mientras que la encuesta yo podría decir la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen 12 años? ¿Cuántos de los estudiantes conectados tienen 12 años? Casi todos. Muchos podrían responder, ¿no es cierto? Yo tengo 12, otros podrían decir que tienen 13, alguno tal vez pueda tener 11, ¿no es cierto? No sabemos, pero se encuentran dentro de ese rango de edad. Ahora, la encuesta, chicos, son muchas preguntas a través de un cuestionario, pero no necesariamente debe estar presente la persona que haga la encuesta. Como les dije, se puede hacer a través de una hoja, otra vez de Google Forms, ¿no es cierto? O de otras páginas de internet que sirven para realizar encuestas. No necesariamente debemos hacerlo de forma personal, y esa es en sí la gran diferencia. La entrevista puede ser de forma personal, cada uno, mientras que en la encuesta no. Una persona puede entrevistar a muchos, pero en cambio de forma personal te vas a tomar tiempo si quieres entrevistar una persona por una cada una. Muy bien, chicos. Esos serían nuestros dos siguientes conceptos. ¿Qué sucede, chicos? Con esos datos se los reúne, se construye una base de datos, ¿sí? Una base de datos básicamente es la reunión de la información que se obtuvieron con la encuesta o con la entrevista. Esta información, chicos, se va a presentar en diagramas. ¿Cuáles son esos diagramas? Principalmente los que voy a presentar acá.
diagramas de barras o histogramas, diagramas de líneas, pictogramas o diagramas circulares. En el libro mismo tenemos los ejemplos, para ello vamos a pasar a la página 208. Fíjense por favor, aquí tenemos diagramas. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo es el primer? El primer. Es de barras, correcto. El otro parece como de pastel. Es como un pastel, ¿no es cierto? Este es un diagrama circular. Entonces, miren chicos, ¿qué es lo que quiere decir? Fíjese, voy a leer lo que dice acá. La gráfica de barras representa el comportamiento de dos productos diferentes mes a mes. Se diferencia por el color en cada pareja de barras. El diagrama circular representa el comportamiento de esos productos en 5 países diferentes. Ya, por ejemplo, estos productos podrían ser dos marcas distintas de celulares. Por ejemplo, digamos que el verde fue Samsung y digamos que el naranja fue Xiaomi, que ha estado en bastante crecimiento. La gente compraba en enero más celulares Xiaomi que Samsung, ¿sí o no? Sería mi interpretación. En febrero el verde era Samsung y el naranja era Xiaomi. Samsung. Exactamente. Y así ustedes pueden ir notando las barras, que me va a permitir visualizar cómo se fueron comportando cada mes. En cambio, lo que me está indicando el gráfico el diagrama circular es cuántos, ¿no es cierto? Cómo fue el comportamiento en cada país, cómo se vendió los celulares en cada país. Sí, podría ser incluso de uno solo de ellos, no necesariamente de los dos. Pero ambos son gráficos que me permiten representar las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, voy a seguir en el ejemplo de los dos celulares, el verde y el naranja, un Samsung y Xiaomi. Así en el gráfico, ¿qué celular se estaría comprando más? ¿Samsung o Xiaomi? Xiaomi. Xiaomi, ¿no es cierto? Pero digamos, Josué, que tú fueses el dueño de Samsung. ¿Qué harías si estás viendo que la competencia está vendiendo más? O sea, si están haciendo así, yo mejoraría el producto. O sea, y sacar productos de mejor calidad. Entonces, chicos, quiero que se den cuenta que los gráficos nos permiten tomar decisiones. Josué había mencionado que él mejoraría su producto, tomaría decisiones. ¿Para qué? Para que se venda bien y para que la competencia no le gane sus clientes. Ahora vemos que realmente tiene bastante utilidad. Veamos otros gráficos, chicos. Acá tenemos un gráfico que nos muestra, ¿no es cierto? Este es un pictograma porque están representando torres petroleras. Está indicando así con las líneas cómo se ha tenido el comportamiento en importaciones y en exportaciones. Pues miren acá. Este también es un pictograma. ¿Por qué? Porque se representa con el dibujo de ¿qué? De edificios o el dibujo de casas, de acuerdo a la zona en donde viven. Sí, miren aquí dice de dónde se ubica su vivienda y de cómo están. Por ejemplo, marginal con servicios públicos, marginal sin servicios públicos, multifamiliar estrato 3, multifamiliar estrato 4 y 5, multifamiliar estrato 2 o unifamiliar. Realmente, chicos, aquí, ¿qué es lo que quiere decir? La manera, ¿no es cierto? O la zona de donde se ubica la vivienda. El número de casas, el número de personas que viven bajo esas condiciones. Vamos a revisar ahora nuestro tipo de muestreo, chicos. ¿Qué es el tipo de muestreo? Es la muestra que se selecciona de una población. Sí, generalmente dice acá que además de ser representativa, debe ser aleatoria. ¿Qué significa que es aleatoria? ¿Alguien, chicos, que quiera? Lo que quiere decir es que es como que tu decisión. Más bien... O que te elige. Es una decisión al azar. Eso. Es algo como así nomás, y como, más o menos como que le echen. Eso, al azar, ¿no es cierto? Al azar, sin saber qué es lo que me va a tocar. Yo les doy otro ejemplo. Digamos que estoy en un salón de clase. Digamos en su salón de clase donde son 26 estudiantes, bueno, 27. El profesor se venda los ojos, le dan 3 vueltas y que seleccione cualquier estudiante.
Eso sería una muestra aleatoria, ¿verdad? Sí, Sí, porque voy a porque no escoger sabe qué niño le va a escoger. Exacto, porque no sé a qué niño o a qué estudiante le voy a escoger. Muy bien, entonces está claro esta parte de la muestra aleatoria. Ahora chicos, dentro de las muestras aleatorias tenemos la primera, el aleatorio simple. Es un método donde la selección se hace de tal manera que cada muestra posible sea del mismo tamaño o que tenga igual probabilidad de ser escogida o elegida de la población. Se utiliza cuando los datos son casi homogéneos. ¿Qué significa datos homogéneos? Cuando son similares, cuando son muy parecidos. El segundo tipo es el muestreo sistemático. Es una variante del muestreo aleatorio simple para la selección de cada elemento de la muestra. Se aplica cuando la población está listada en algún orden, es decir, organizada por código, fecha, hora, orden de llegada u otro aspecto. Este es un muestreo sistemático. Yo les voy a dar un ejemplo clarito que se utiliza todos los días en sus clases. El leccionario. El leccionario es un muestreo sistemático. ¿En qué orden está organizado el leccionario? O sea, en Ya en orden alfabético, ¿no es cierto? Desde la letra A hasta la Z. ¿Pero qué se escoge primero? ¿Sus nombres o sus apellidos? Entonces, chicos, el muestreo sistemático es aquel que se utiliza de acuerdo a un orden. Digamos, cuando a veces los estudiantes se forman en el patio, a veces los hacen formarse en orden de estatura, desde el más alto hasta el más pequeño. También sería un ejemplo, porque se está ordenando de acuerdo a qué. De acuerdo al que es más alto, ¿no es cierto? El que tiene más estatura, hasta el que tiene menos. Otro ejemplo, chicos. También se organiza de acuerdo al número de cédula. Sí, porque de aquí dice que se organiza también por códigos. Entonces se puede organizar también por el número de cédula y otros códigos que a veces se tienen. Sí. También por la fecha, también por la hora. Dependiendo de cuál sea ¿cómo se dice? La característica con la cual yo quiero ordenar. Pero ese sería el sistemático. Sí, tiene diferencia con el anterior, ¿no es cierto? Con el simple. Fíjense, en el simple no importa cómo están ordenados los datos. Aleatorio simple, escogemos al azar cualquier objeto, ¿no es cierto? O cualquier elemento de la población. Pero en el sistemático también puede escoger, ¿no es cierto? Cualquier elemento de la muestra o de la población, pero esta muestra debe estar organizada por código, por fecha, por hora, por orden de llegada o por alguna otra característica o aspecto. Esa es en sí la diferencia. Bien, nos quedan dos grupos más. Muestreo estratificado aleatorio. Se realiza teniendo en cuenta los diferentes subgrupos que se pueden formar en una población. Estos subgrupos también se conocen como el nombre de estratos. Para aplicarlo se divide la población en estratos que se suponen homogéneos respecto a la variable que se va a estudiar. Luego se selecciona una muestra aleatoria simple de cada estrato y con estos individuos se forma la muestra final. Doy un ejemplo. En el aula de ustedes, de 27 estudiantes, digo, vamos a formar grupos homogéneos, grupos que tengan la misma cantidad de integrantes. Si son 27 estudiantes, ¿cuántos grupos de igual cantidad podría formar? 13. Y el último que ponga, o sea, el que por ejemplo en el fútbol meta gol primero o gane alguna cosa primero. Ya, pero ahorita estoy poniendo un ejemplo en su aula de clase, 27, no de deportes ni... Ya, tenemos 27 estudiantes, por ejemplo, para un trabajo grupal. ¿Puedo hacer cuántos grupos? ¿3 grupos de 9 estudiantes? ¿O 9 grupos de 3 estudiantes? ¿Correcto? Ya, entonces esos grupos son homogéneos, porque todos los grupos van a tener ¿cuántas personas? Van a tener 3, que son grupos homogéneos, cada grupo, ¿sí?
Entonces yo qué estoy haciendo, estoy formando estratos. ¿Sí? A esos grupos, subgrupos se les conoce como estratos. Entonces, chicos, esto también se hace con poblaciones mucho más grandes y con muestras mucho más grandes. En este caso yo les doy un ejemplo con el aula de clase. Veamos la muestra por conglomerados. Es un método de muestreo en el que la población se divide en grupos o conglomerados debido a su organización administrativa de otro tipo. En el interior de los conglomerados no se puede garantizar la homogeneidad. Cada conglomerado es una unidad, donde la muestra se selecciona como en el muestreo aleatorio simple y se aplica la encuesta a todos los elementos del conglomerado. ¿Cuál es la diferencia con el anterior, chicos? En ambos se hacen grupos, en el estratificado y en el conglomerado. En ambos se hacen grupos. ¿Cuál es la diferencia? Con el mismo ejemplo de la clase, ustedes son 27 estudiantes. Y yo formo un grupo de 5, un grupo de 6, un grupo de 2, un grupo de 7. ¿Estoy formando grupos? Sí. Pero serían grupos de acuerdo a conglomerados, porque todos los grupos están siendo de distinto número de integrantes, ¿correcto? Preguntas, chicos. No. Muy bien, chicos, entonces, ahora sí vamos a leer este ejemplo de acá y con eso ya estaríamos terminando la clase del día de hoy. Determinen la siguiente situación, el muestreo más apropiado. La situación dice así: con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la malla vial, o sea, del transporte público, la alcaldesa de una ciudad desea saber si los habitantes están de acuerdo con que se aplique un aumento al impuesto de vivienda. Vamos a ver lo que nos dice en el lado derecho, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto, se debe analizar las situaciones específicas de la población para determinar de qué forma se hace el muestreo. Este caso se refiere a una ciudad, por tanto se debe tener en cuenta que las ciudades están organizadas por estratos, según la capacidad económica de sus habitantes. Ahora miren, chicos, esta parte es importante. Muchas ciudades, muchos lugares se dividen por estratos sociales, estratos económicos. Aquellos grupos que tienen más dinero, aquellos que tienen menos, aquellos que tienen un poquito, aquellos que realmente viven en la pobreza también, o aquellos que ya realmente también viven en la abundancia. Entonces esos estratos hay que ser analizados, porque para una persona que tiene mucho dinero, el que le aumenten el impuesto realmente no va a ser muy significativo, no les va a doler mucho en el bolsillo. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen muy poco dinero y le aumentan los impuestos? Ya se queda sin techo, sin comida. Claro, será una situación más difícil, ¿no es cierto? Entonces, chicos, miren lo que dice acá. Así, preguntar por el aumento o la creación de un impuesto tendrá diferentes respuestas. ¿De qué depende? Del estrato al que pertenezca un ciudadano. Por tal razón es necesario tomar una muestra en cada estrato. Debemos tomar un muestreo estratificado para realmente llegar a un consenso y que si se suben los impuestos, sea un impuesto que no afecte tanto a los más pobres, pero tampoco que sea tan poquito el aumento que no sirva para el mejoramiento de la malla vial. Porque ¿qué es lo que quiere la alcaldesa? Quiere mejorar el transporte público. Pero para eso, ¿qué quiere hacer? Aumentar el impuesto de la vivienda. Por esa razón, ¿qué es lo que debe hacer la alcaldesa? Hacer un muestreo estratificado, ¿no es cierto? Dividir en grupos, los que tienen más dinero, los que tienen más o menos, los que tienen poco, los que tienen muy poco. Claro, también existen escalas para poder hacer eso, pero ahorita estamos viendo de forma general. Y de cada uno de esos yo voy a sacar, ¿no es cierto? Personas, hago entrevistas o hago encuestas a los que tienen más dinero, a los que tienen menos, a los que tienen poco, a los que tienen muy poco. Y con esos datos, yo puedo tomar una decisión de cuánto voy a aumentar.
si aumento el 1%, el 2%, el 3%, etc. Porque básicamente, chicos, como habíamos dicho al inicio, ¿para qué nos está sirviendo la estadística? Para llegar a la toma de decisiones correctas. Así que ya en esta parte voy a adjuntar lo que nos falta en el documento, el tipo de muestreo. ¿Sí? Vamos a adjuntar el tipo de muestreo y ya estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Bien, vamos a ir agregando todo lo que hemos visto hasta acá, hasta este momento. Chicos, si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor puede escribir en el chat. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor. ¿O todo les quedó claro? Todo está claro. Ya, excelente, muy bien. Listo. Para terminar la clase vamos solamente a revisar los ejercicios del deber, para que usted sepa qué es lo que debe hacer. Realmente el deber no está complicado, chicos. Vamos a ver, 210. Pregunta 1. Determina en cada caso la población, la característica de la población y la muestra. Explica si esta es o no significativa y el tipo de muestreo. Entonces fíjese por favor, aquí tenemos un ejemplo. La Asociación de Padres de Familia de un colegio ha planteado entregar un obsequio a cada estudiante en Navidad, con el fin de que todos los estudiantes queden satisfechos. Realizaron una encuesta de gustos y preferencias. Han seleccionado 20 estudiantes de inicial, 20 de básica, 20 de bachillerato, y le han aplicado una encuesta en la que responderán sus preferencias. Entonces aquí, ¿cuál es la población? Está bastante sencilla. Estudiantes de todos los estudiantes. Ya, todos los estudiantes de una unidad educativa. Listo. ¿Cuál es la muestra? La muestra es, solo de, por ejemplo, decir inicial, 20, de todo inicial. De la básica superior, solo 20 estudiantes, y de bachillerato, solo 20 estudiantes. Excelente, muy bien, correcto. Listo, entonces ahí está, ya el primer ejercicio. También debemos de explicar si es significativa o no. En este caso, chicos, si yo consulto a muchachos de estudiantes de inicial y a chicos de básica y a chicos de bachillerato, ¿creen que van a tener diferencias de preferencias en el regalo de Navidad? Es un ejemplo. Elena White mencionó lo siguiente, nuestra hermana. Sí, porque Claro no que vamos a sí, pensar todos lo mismo. Entonces, exacto, porque miren, los niños de inicial tienen gustos totalmente diferentes a los de bachillerato. Entonces, en este caso, mi muestra no va a ser muy significativa. Porque realmente no me va a permitir tomar la decisión de una forma correcta. Por eso es importante escoger bien la población y la muestra que se va a analizar. Listo, ya está la 1. 2. Un fabricante planea lanzar al mercado un nuevo estilo de camisa deportiva, usando telas inteligentes. Para asegurar que su producto tenga gran acogida, preguntó a 10 personas que practican deporte en los parques su opinión sobre dicha prenda. Listo, población. ¿Cuál es la población en este ejemplo? La población del segundo ejercicio viene a ser las personas que practiquen deporte en los parques, ¿correcto? ¿Cuál es la muestra? No leí. 10 personas. Esa es la muestra. Y a esas 10 personas se les va a preguntar sobre un nuevo estilo de camiseta deportiva. Ahora, ¿será representativa esa muestra que voy a tomar? Recuerden que chicos, hay que analizar también cuánto es el grupo de personas que hacen deporte en este ejemplo. ¿Solamente 10 personas hacen deporte en los parques? ¿O muchas personas hacen deporte? Me parece que muchas, ¿no es cierto? Entonces, si yo solo pregunto a 10, tal vez no sea significativa esa muestra. Sí, porque, por ejemplo, solo haces 10 personas, puede que les guste, pero ya a las demás no les guste tanto. Exactamente. Entonces, esta muestra tampoco es muy significativa. Listo.
Ejercicios 8, 9 y 10. Ya para ir terminando. Define el tipo de variable. Si dice tipo de variable, se refiere a variable cualitativa, que no se puede contar, cualidades, o cuantitativa, que podemos contar. Listo. La 8. Una empresa de partes eléctricas hace un estudio del nivel de satisfacción de sus clientes en relación con el tiempo que duran dichas partes. ¿Cuál será la variable? ¿Cualitativa o cuantitativa en el ejercicio 8? Cualitativa. Sí, cualitativa. Sí, cualitativa. Muy bien. ¿Por qué? Porque está pidiendo el nivel de satisfacción. Característica. Es una cualidad, o sea, ¿qué tanto te gustó? La variable, ¿no es cierto?, es cualitativa. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que se está estudiando es la satisfacción del cliente. Si le gustaron, si realmente quedaron contentos, o si no les gustó, están descontentos. Y básicamente eso no podemos medir. Número 9. La empresa eléctrica de la ciudad propuso realizar un estudio para medir el promedio de los kilovatios hora de sus usuarios en barrios rurales. Esta es una variable cuantitativa o cualitativa. ¿Qué es lo que la empresa eléctrica quiere medir? La empresa quiere... El promedio. Eso, quiere medir el promedio de qué? El promedio del consumo eléctrico. ¿Sí? Y el consumo de electricidad se mide por kilovatios hora. ¿Sí? Entonces realmente este será cuantitativa. Y nos queda la última, 10. A continuación se presenta una representación gráfica que describe una situación. Determine qué variable está en estudio. Y escribe dos conclusiones. Miremos el gráfico. Este es un diagrama de barras. El título dice inscripción para cursos libres. En la barra, en el eje vertical tenemos el número de personas de 20 en 20. 0, 20, 40, 60, 80. En el eje horizontal tenemos los cursos a los que se pueden inscribir: música, cocina, origami y judo. Preguntamos, chicos, ¿cuál es la variable que se está estudiando? ¿Qué es lo que yo quiero saber con este gráfico? O sea, ¿qué prefieren las personas? Bien. ¿Qué tipo de cursos prefieren las personas? Exacto. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué cursos son los que más les interesan a las personas? Muy bien. Dos conclusiones. ¿Cuál sería la primera conclusión? Podríamos hacerla respecto a la preferencia. ¿Qué es lo que más prefieren las personas? El judo. Bien, Jocelyn. Podríamos decir, más de 60 personas prefieren inscribirse en judo. Muy bien. Otra conclusión. La cocina, porque la cocina está más arriba que la música y el origami. Ya, muy bien. También podríamos decir más de 40 personas, podríamos decir 50, porque está en la mitad, casi entre el 40 y el 60. 50 personas se han inscrito al curso de cocina. Entonces realmente el curso de cocina también parece que va a tener éxito. Pero ¿qué pasa con el curso de música? Como que no le cree mucho a la gente. Bien, como que el curso de música hay pocos inscritos en relación al curso de cocina y al curso de judo. No hay muchas personas. Ahora, ¿qué pasa si yo fuese la persona que administro ese lugar donde se dan estos cursos? Podría tomar decisiones. Podríamos tomar decisiones en base a este gráfico. Si yo fuese el dueño o la persona que administro este lugar y veo este gráfico, entonces digo, entonces a las personas no les interesa mucho la música. Voy a reducir mis talleres de música, mis cursos de música. Pero como sí les interesó la cocina, aumentamos en cocina y aumentamos en judo. Muy bien, chicos. Hasta ahí sería la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por haberse conectado. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide.